Muchísimas bendiciones. Qué gozo para mí una vez más poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Realmente doy gracias a Dios. Vamos a orar dando honra y gloria al que vive. Señor, yo te doy gracias por tu bondad. Te doy gracias por tu gran misericordia. Señor, estamos una vez más reunidos de esta manera. Y yo te pido que tu palabra fluya como el fuego. Yo estoy tan agradecido que tu Espíritu Santo no está limitado a un lugar. En el mismo momento que yo comparto la palabra con todos aquellos que nos escuchan, tu Espíritu Santo está visitando cada persona. Y yo te pido que realmente esta palabra sirva para la edificación de nuestro corazón, para la edificación de nuestra relación con Dios. Señor, tú conoces cada hogar, tú conoces las dificultades que hay, tú sabes que hay familias que están con muchas dificultades, que se sienten atacados. Señor, reprendemos al diablo, Señor. Reprendemos toda esa opresión espiritual, Señor, y yo te pido en el nombre de Jesús, libertad. Libertad para recibir tu palabra. Que tu Espíritu Santo tenga toda la libertad de hablar a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Un tema que para mí es tremendamente importante. Siempre mirar el ejemplo de Jesús y seguirlo. ¿Verdad? Jesús es nuestro ejemplo, así lo dice la palabra, y conforme al ejemplo de Jesús queremos caminar. Por eso puse como tema de hoy, nuestra victoria está en el nombre de Jesús. Nuestra victoria está en el nombre de Jesús. Porque no fuimos nosotros que vencimos la cruz del Calvario, sino fue Jesús que compró por nosotros la libertad en la cruz. Él venció por nosotros. Él venció a Satanás. Él derrotó el pecado. Él derrotó toda enfermedad. Él derrotó la muerte. Jesús definitivamente es el gran vencedor y Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Él nos ha dado un ejemplo para seguir sus pasos, dice su palabra en Primera de Pedro. Bueno, el texto que quiero compartir con ustedes se encuentra en Juan capítulo 5, versos 19 y 20. Dice, Jesús les dijo, les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo que hace Dios, mi Padre. Él me ama y me muestra todo lo que hace, y me mostrará cosas aún más grandes que a ustedes los dejarán asombrados. Yo me quedé muy impactado por esta palabra, y yo quiero explicarles por qué. Porque la Biblia dice que Jesús se despojó de todos sus beneficios de ser igual a Dios. Y vino a la tierra y tomó forma de hombre, expuesto a la tentación. O sea, Él se despojó de ser igual a Dios y vino acá a la tierra. Entonces, Él sentía como nosotros sentimos. Él fue tentado como nosotros somos tentados. Él fue oprimido como nosotros somos oprimidos a veces. Pero algo Él hacía diferente, por eso nunca fracasó. Y fue que Él sabía que solo no podía. ¿Cuántas veces tú y yo intentamos hacer las cosas en nuestras fuerzas? ¿Cuántas veces escucho a alguien que está peleando y peleando y peleando y peleando y no vence?
Si tú estás peleando y peleando con algún pecado, con algo caprichoso en tu vida que no quiere ir, pues hazlo diferente. No sigas peleando en tus fuerzas. Tienes que ir junto a aquel que ya lo venció en la cruz, que es Jesús. Jesús sabía que en el Padre está la victoria. Por eso Él no hacía nada sin haber estado en comunión con el Padre y sin que el Padre le haya dicho lo que debe hacer. Es más, Él mismo declara, no puedo hacer nada por mi propia cuenta, solo hago lo que veo hacer a Dios mi Padre. No hago nada por mi propia cuenta. O sea, si Jesús no tenía la respuesta del Padre, Él no hacía. Por eso yo creo que la comunión que Él que tenía todos los días con el Padre Celestial, ese ir a la madrugada, siempre muy temprano a orar, a entrar en una profunda comunión con Dios, aunque Él estaba en un cuerpo humano, ahí Dios le enseñaba todas las cosas. Y Él nos dio un ejemplo. Todos los fracasos en nuestra vida son nuestros. Son el resultado de las partes de la vida que caminamos solos. Todas las victorias en nuestra vida son el resultado de las partes del camino que caminamos con el Señor, donde nosotros permitimos a Él gobernar nuestra vida. Y yo tengo un montón de preguntas que quiero hacernos para reflexionar, para entrar en este tema, porque Jesús entendió, yo no puedo hacer solo nada. Necesito al Padre para vencer. Necesito al Padre para todo. Necesito consultar con el Padre todo, sus planes, solamente en sus planes camino. Solamente en su voluntad me muevo. Lo que Él me manda hacer, eso yo voy a hacer. Y por eso todo lo que Jesús hizo tuvo éxito. Nunca fracasó en ni una sola cosa. Y la pregunta es, ¿tú puedes llegar a Dios solo? Y la Biblia misma nos responde, no. Solo a través de Jesús podemos llegar a Dios. La otra pregunta, ¿tú puedes vencer al pecado solo? No, solo a través de Jesús que venció el pecado por ti en la cruz. ¿Por qué entonces peleamos en nuestras fuerzas? ¿Por qué no nos vamos junto a aquel en oración, en fe, que lo venció por nosotros en la cruz? O sea, lo que tenemos, nuestro esfuerzo tiene que estar en llegar a Jesús. Ahí tiene que estar. Y ahí tomar la victoria que Él conquistó por nosotros. El problema nuestro es que peleamos y peleamos y peleamos en nuestras fuerzas. Lo que tenemos que hacer es venir a Jesús, que ya lo venció. Él lo venció por nosotros en la cruz. ¿Tú puedes ser una persona transformada solo? Definitivamente no lo vas a poder. Solamente puedes ser transformado por el poder del Espíritu Santo y por Jesucristo. Solo a través de Él ocurre una verdadera transformación. Solo a través del Espíritu Santo ocurre un nacimiento espiritual. No puedes nacer del Espíritu por tu esfuerzo. El nacimiento espiritual es el producto de la intervención del Espíritu Santo y Jesucristo en nuestra vida. Por eso no puedes nacer de nuevo solo. No es el resultado del esfuerzo del hombre, sino es la intervención divina en nuestra vida.
Tú puedes cambiar tu carácter solo. Hay muchos que luchan con su carácter. No, solo Jesús te puede dar su carácter. Por eso necesitamos venir a Jesús, entregar nuestro carácter, nuestros fracasos, nuestras derrotas. ¿Cómo los entregamos? Pidiendo perdón y pidiendo que lo lleve, que lo quite de nosotros. Y pidiéndole a Él que nos dé su carácter. Tú puedes cambiar a tu familia por tu esfuerzo. Hay muchos que se esfuerzan por cambiar su familia. Tampoco es posible. Las familias solo son transformadas por el poder de Jesús. Lo que nosotros tenemos que hacer es traer la presencia de Dios a nuestra familia. Para eso tenemos que acercarnos al Señor en oración. Orar por nuestra familia. Nosotros traer la presencia de Dios a nuestra vida. Que el Señor primero nos llene completamente y orar para que la presencia de Dios llene nuestro hogar. Y así, cuando está la presencia de Dios, las cosas son transformadas por el poder del Espíritu de Cristo. ¿Tú puedes sanarte solo? Solo es posible por las llagas de Jesús, la Biblia lo dice. O sea, lo que nos da a entender todas estas preguntas y sus respuestas es que la solución está en Jesús. Y lo que nosotros tenemos que hacer es venir a la solución, que es Jesús, que es el nombre de Jesús. En Él está nuestra victoria. Si tú luchas solo contra alguna situación, vas a fracasar. Lo que tienes que hacer es ir junto a aquella persona que ya lo venció todo en la cruz. O sea, en eso tiene que radicar nuestro esfuerzo, en encontrarnos con el Señor, que ya venció exactamente con lo que nosotros estamos luchando. 1 Corintios 15, 56 dice: el pecado produce la muerte y existe porque hay una ley, pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es tan clara la palabra. ¿Cómo podemos vencer el pecado? Por medio del Señor Jesucristo. Por eso necesitamos acercarnos a Dios, que ya venció por nosotros. O sea, el ejemplo de Jesús es tan contundente. Aunque Él era Dios, pero al mismo tiempo vivía en un cuerpo humano y se sometió a las limitaciones humanas. Se sometió a realmente a ser reducido a como somos nosotros, tentado en todo. Él sentía el dolor, él sufría el rechazo de la gente, él sentía como nosotros. O sea, en su humanidad, él fue completamente hombre y fue expuesto a todo. Pero una cosa hizo muy diferente. Todas las cosas, absolutamente todas las cosas, las consultaba al Padre. Y sin el ok del Padre, no hacía nada. Es más, Jesús se iba y buscaba el plan de Dios. Y simplemente en el día a día lo fue ejecutando, lo fue obedeciendo.
Por eso dice Jesús, yo no hago nada de mí mismo. Es una lección tan difícil que tenemos que aprender, porque estamos como personas tan acostumbradas a hacer las cosas a nuestra manera, a ya tener todo listo. Y a veces no sabemos cómo involucrar a Dios de alguna manera en nuestra vida, porque ya no tiene realmente cabida, porque ya lo tenemos todo planificado. Entonces muchos le quieren usar a Dios para que Él venga a bendecir lo que ya lo tienen planeado. Y no es la forma correcta. La forma correcta es venir al Señor como lo hacía Jesús y decir, Señor, tu plan es perfecto y necesito que me entregues tu plan, porque yo una vez más hoy quiero obedecer tu plan. Tu plan, solamente tu plan lo quiero seguir. Y el Padre le entregaba su plan. Yo estoy seguro cuando alguien realmente adquiere esa humildad, esa fe, ese nivel de obediencia, el Señor por su Espíritu también nos va a revelar su plan. ¿Por qué Dios habla tan poco hoy día a las personas? Porque hay tan pocas personas dispuestas a oír y a obedecer. Yo creo que estamos un poco como en los tiempos de Elí. Me llama mucho la atención cuando en un mismo capítulo del primer libro de Samuel, la palabra de Dios dice, no era frecuente que Dios hablaba a los hombres. ¿Por qué no era frecuente? Porque Elí y sus hijos no estaban dispuestos a obedecer. Entonces Dios guardaba silencio. Ellos no querían saber la voluntad de Dios y mucho menos obedecerla. Entonces, cuando Dios le llama por primera vez a Samuel y le habla, entonces era un poco contundente y sorprendente que Dios haya hablado con tanta claridad. O sea, no era frecuente porque no había nadie que le escuche y que le obedezca. Y yo creo que Dios nos conoce tan bien que si no estamos dispuestos a obedecerle, ¿para qué nos va a hablar? Y yo creo que eso es un buen punto que tenemos que analizar. Si tú le pides a Dios que te revele su voluntad, lo primero que tiene que hacer es estar dispuesto a obedecer. Así como Jesús en todo simplemente dependió de Dios y lo obedeció en cada cosa. A partir de Samuel, toda la vida fue guiada por la voz de Dios. O sea, Dios había encontrado un hombre conforme a su corazón. Un hombre que estaba dispuesto a obedecer. Y le revelaba todo lo que él tenía que hacer. O sea, toda la guía del pueblo de Israel durante el tiempo del profeta Samuel fue guiado directamente por Dios. Tal es así que cuando los israelitas piden rey, que el cuestionamiento era que Dios mismo era el rey, que Dios daba todas las indicaciones. Por eso fue un tiempo de cielos abiertos, un tiempo de gran bendición. Y dice la palabra que ninguna palabra de lo que Samuel dijo cayó a tierra, porque todo lo que él dijo vino del Señor. Entonces yo creo que a eso tenemos que apuntar. Y ahí creo que tenemos que reaprender muchas cosas. Hay muchos que están frustrados. Yo continuamente hablo con personas que están frustrados, que realmente quieren hacer la voluntad de Dios, que fracasan en sus planes. Hay muchos que luchan con un pecado caprichoso y están luchando en sus fuerzas. Y para mí es un rema esta palabra. Con este fracaso que tienes que ir a Jesús. Él ya lo venció por ti. Ahí puedes
librarte de eso. Ahí puedes soltar esto. Él ya lo venció por ti. Así que ahí cuéntale y decirle, yo quiero tu victoria, dame tu victoria. Y para eso quiero leer un texto que me impacta en gran manera de Hebreos capítulo 4, del verso 15. Dice, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Atiendan bien, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. O sea, Jesús nos entiende perfectamente. Jesús conoce esas trampas en las cuales caemos. Hay una diferencia. Dice, hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Solo que Jesús nunca pecó. Pero Él sabe cómo son las trampas de Satanás. Él estuvo expuesto, Él sintió la tentación. Pero en su dependencia con Dios, todas las ofertas de Satanás nunca fueron opción. Porque Él no caminaba a su parecer. No caminaba a lo que a Él le parecía, sino todo lo consultaba con el Padre y solo obedecía lo que decía el Padre. Entonces, cuando Él fue tentado, Él nunca tuvo que analizar si pecar o no, porque Él había entendido que obedecer al Padre le llevaba a la victoria. Por eso nunca fue opción pecar. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Hasta eso Jesús entiende, que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios y Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. O sea, lo que nos dice esta palabra, Jesús fue tentado, pero no pecó. Pero como que fue tentado, Él sabe cómo funciona la tentación. Él sabe las artimañas del diablo. Él sabe cómo te sientes. Él sabe y Él tiene tu victoria. Él venció en la cruz. Él no pecó, Él venció el pecado. Y dice la palabra, Él te ama y Él te quiere ayudar. Por eso, para vencer tienes que acercarte a Él. Porque en Él, en el nombre de Jesús, está la victoria sobre toda tentación. Está la victoria sobre toda autoridad espiritual de las tinieblas. Está la victoria sobre todo lo que en esta tierra podemos luchar. Él lo venció todo y en su nombre tú y yo podemos ser más que vencedores. Qué poderoso. Vamos a orar. Querido Padre, yo te doy gracias por tu bondad. Y yo te pido que esta palabra pueda llenar nuestro corazón. Yo te pido que nos pueda llevar a la reflexión. Señor, tú conoces cada área de la vida con la cual cada uno de mis oyentes lucha. Y realmente te pido hoy, ayúdanos a acercarnos a Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos a encontrar en ti la victoria. Ayúdanos como tú caminaste en unión con el Padre, obedeciendo en todo a Él, así caminar contigo en una absoluta dependencia y obediencia, Señor. Eso te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que realmente esta palabra nos lleve a la victoria. O sea, si luchas con algún pecado, no te rindas. Si luchas con algún desánimo, con temores,
con algunos problemas en tu familia, en tu matrimonio. El lugar donde debes ir es junto a Jesús, porque Él te entiende, Él te quiere ayudar y Él tiene tu victoria. Él ya venció con lo que tú estás luchando. Así que confía en Él, cree en Él, obedécele a Él siempre. Así que si esta palabra edificó tu corazón, compártela con otros. Dios te bendiga a ti y a tu familia.